Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 10, Vigilando. Bueno, aquí seguimos con la historia de mi Harry bebé. La verdad, estaba tentada a dejarla porque he tenido varias historias que he querido hacer. Pero tener una pendiente me da mucho remordimiento. Luego de pensarlo mejor, decidí seguir. Aunque no hay muchas vistas, yo misma quiero saber hasta dónde llegará la historia. Así que sin más, los capítulos no serán tan largos como antes, pero seguirán llegando. Espero que les guste sin más que decir. Vi el hedor de la basura dentro del callejón, haría que cualquiera se alejara rápidamente de ese lugar, pero podía decir que su propio olor corporal era igual o incluso peor que la basura a su alrededor. Pero ¿qué se esperaba de alguien que se había hundido en su punto más bajo y que durante años se le habían quitado casi todos sus derechos? Como ser humano lo único que le quedaba era su vida, pero en un lugar como Azkaban, uno era afortunado si podía morir pacíficamente. Era un lugar frío y húmedo en donde las cuatro paredes oscuras y llenas de moho te hacían volver loco. Al contrario de lo que todos pensaban, era muy fácil salir de su celda. Fácilmente podía romper el candado y huir de allí. Pero el desafío no era ese, sino los dementores que, por cada prisionero, habían 10. Y si ellos no te atrapaban, los pocos guardias lo harían y no te dejarían tranquilo hasta volverte pulpa. Su celda había estado aislada de los demás, pero era la más vigilada por dementores. Lo único que lo mantenía cuerdo, era recordar su inocencia. Los dementores no tomaron su estado como un pensamiento feliz. Obsesión era su obsesión de saber que era inocente. Él era inocente y no importaba lo que pensaran los demás. Mientras él lo tuviera presente estaría bien. Pero hubo momentos en los que casi moría al pensar en las últimas personas que le quedaban en el mundo. Remus y Harry, después del accidente y su encierro, no había tenido noticias de su amigo, pero conociendo la mente brillante de sabía que se las podría apañar solo. Y un pequeño e insignificante brote de alivio y felicidad brotaba de él al recordar a Harry. Solo lo había logrado ver un poco antes de que Hagrid se lo llevara. Pensó que lo volvería a ver, mas no esperó que ese traidor hubiera acabado con su vida propia y le hubiera echado encima todos sus crímenes. Ahora solo esperaba el día en que se pudiera probar su inocencia y recuperar su vida y tal vez quedarse junto a su ahijado, el niño amado de sus queridos amigos. Pero esa pequeña ilusión se volvió en una locura, cuando pudo poner en sus manos el diario El Profeta. Harry, su ahijado perdido el mundo mágico, se había vuelto loco con su desaparición y Dumbledore no había hecho nada para remediarlo. Y esperaban que él se quedara así, viendo cómo el último legado de sus amigos desaparecía como si nada. Había esperado que lo cuidaran y lo mimaran como el héroe que había vencido al mago oscuro más temido de todos, pero viendo la situación, podía entender que sus pensamientos estaban tan lejos de esa realidad. Ahora solo Merlín podía decir dónde diablos se encontraba su ahijado y si siquiera estaría bien. Se estaba volviendo más loco que con el toque de los dementores habría esperado una mejor ocasión para hacer algo, pero siempre las grandes ocasiones pasaban cuando se hacían sin pensar. Nunca nadie había logrado escapar de Azkaban, pero él sería el primero. James siempre le decía que lograría dar a conocer su nombre al mundo, pero nunca hubiera pensado que sería de esa forma. Se había pasado un mes sin comer casi nada, haciendo que su aspecto delgado se volviera casi esquelético. Eso había sido suficiente, así que, cuando vio la más mínima abertura en la vigilancia, se transformó en un perro negro huesudo y se escapó fácilmente. Nadie había esperado que fuera un animago no registrado. Cuando logró escapar, evitó directamente las áreas donde hubiera magos que pudieran reconocerlo como un animago y se escondió en las profundidades de los barrios pobres de los muggles. Acostado en el callejón, empezó a idear planes para el futuro. Tenía que encontrar a Harry rápidamente. Dumbledore había fracasado. Era el turno de él de proteger a Harry. Tenía que evitar que lo atraparan nuevamente. Ahora no solo cargaba con el peso de ser un mortífago prófugo, sino como el primero en escapar de Azkaban. Seguramente eso no disminuiría su condena. Los días de Elizabeth pasaban de forma rápida cuando tenía a Harry a su lado. Hasta casi se olvidaba que las clases estaban a la vuelta de la esquina. Hace poco había visitado la escuela que le habían asignado. Era una escuela pequeña y un poco lúgubre, pero tenía todo lo necesario para tomar clases. El lugar de las clases era un poco pequeño, pero tenía un gran patio en donde podría tener la mayoría de sus lecciones. Desde que se había mudado había estado programando sus clases y ya estaba emocionada de empezar, y más al saber que Harry podría ingresar a la escuela. No era por presumir, pero ser profesora le daba ciertos privilegios.
Ya habían pasado las inscripciones, pero había podido meter los papales y notificarlo a los de servicios. Ahora solo faltaba esperar al día de ingreso. Mientras seguía terminando sus papeles, vio por el rabillo como Harry apenas se podía asomar por la ventana y estiraba el cuello cada cierto tiempo para ver por ella. «Cariño, ¿qué intentas ver?» Harry la volteó hacia ella con una gran sonrisa, mientras le hacía una señal para que guardara silencio. «SSHHHH, quiero ver al vecino haciendo cosas raras». Ante esas palabras, Elizabeth puso su total atención a Harry. Sí, cuando hice crecer el arbusto del patio así de grande, él los hizo encogerse así de pequeño, decía mientras intenta explicar de forma exagerada con las manos. ¿Así de altos? Comentó mientras también indicaba un tamaño con las manos. Sonrió mientras seguía escuchando a Harry de las cosas increíbles que había hecho su vecino. Había leído que los niños tienden a ver la realidad con mucha más exageración que los adultos. Si un adulto viera un truco de magia, quedaría asombrado e intentaría pensar cómo se hizo, pero un niño no. Este se maravillaría y tomaría que la magia es una verdad absoluta sin cuestionárselo dos veces. Así que pensó que Harry seguro exageraba las cosas y su vecino le había mostrado un truco de perspectiva. Pero más le sorprendía que su vecino supiera sobre trucos de magia. No parecía ese tipo de persona. Mirando que Harry se había emocionado mucho por la magia, estuvo pensando sobre buscar un libro de magia básica y tal vez regalarse para su próximo cumpleaños. Sonrió ante ese simple pensamiento. Mas ella nunca hubiera esperado que, para el siguiente año, Harry estuviera haciendo un tipo diferente de magia. Harry estaba feliz, ya no era la única persona rara que conocía. A su vecino también podía hacer ese tipo de cosas. Antes sentía mucho miedo por su vecino. Tenía siempre ese semblante aterrador y oscuro. Pero ahora que sabía que tenían algo en común, lo hacía tener un sentimiento agradable. Desde ese día, había estado buscando alguna oportunidad para ver a su vecino y hablar con él. Pero este no había salido a su casa y ni siquiera había abierto la ventana de su cocina. Así que decidió quedarse cerca de la ventana y esperar a que su vecino saliera en algún momento. Harry también estaba feliz que Lizzie le creyera. Cuando había comenzado a contar lo que había hecho su vecino, se había percatado tarde de sus palabras y tenía un leve temor en su corazón. «Eres un fenómeno haciendo ese tipo de cosas». Era lo que su tía Petunia le decía cuando hacía algo así. Temía que Lizzie también lo mirara como un fenómeno por gustarle esas cosas, pero cuando en vez de gritos y enojo, fue recibido con una sonrisa y preguntado sobre qué más había pasado. Esa pequeña roca en su corazón había caído y había seguido con su relato de forma feliz. Cuando pudo ver que Lizzie no tenía ningún miedo por ese tipo de cosas y parecía también interesada, también quería empezar a decir las cosas que había hecho en el pasado. Si bien no eran tan asombrosas como lo que había hecho su vecino, sabía que a Lizzie le gustarían también. Pero por un momento, vio por la ventana como su vecino se dirigía a la parte trasera de su casa. Todas las casas estaban conectadas por un jardín trasero. Algunas hacían su división con alguna cerca u otros lo dejaban, así como estaba. Pero la de su casa estaba dividida por una vieja cerca de madera. Podría ir a ver a su vecino y él no notaría su presencia. Lizzie. Elizabeth no había esperado su grito tan repentino, que hasta parecía desconcertada. Cariño, ¿qué pasa? ¿Puedo salir al patio de atrás? Si no había siquiera escuchado la respuesta de Lizzie bien, pero ya había corrido hasta la parte trasera de su cara. Abrió la puerta de forma lenta y lo más silenciosa que podía. De puntillas, se fue acercando a la cerca y se asomó entre las aberturas de las maderas. Pero extrañamente solo podía ver oscuridad. Parpadeando rápidamente de forma desconcertada, procedió a limpiar sus ojos para ver si había algo malo con ellos. Pero cuando se volvió a asomar, la imagen seguía igual. Mirando el lugar donde estaba con la frente fruncida, decidió intentar desde otro lugar, pero una voz lo hizo sobresaltarse. ¿Qué estás haciendo? Mirando rápidamente hacia arriba de donde se escuchaba la voz, vio a la persona que había estado buscando durante mucho tiempo. Yo. Hip. Abriendo de forma grande los ojos por la sorpresa, se tapó la boca con ambas manos, mientras su cuerpo se sacudía con el siguiente ataque de hipo. Le había dado hipo por el susto. Severus podía sentir un fuerte dolor de cabeza aproximándose. Había estado evitando salir lo más que pudiera. Después del incidente, le había escrito a Dumbledore sobre Harry y su magia accidental. Se preguntaba si su estado actual podría modificar sus planes y tener que llevárselo antes de tiempo.
Estaban en un lugar en donde bien no había muchos habitantes, aún sería un problema para el ministerio si algún mugle veía o se veía afectado por la magia. Posiblemente se llevarían a Harry y le borrarían la memoria a esa mugle entrometida y a casi todos los que conocieron a Harry. Sería muy fácil y su trabajo terminaría allí. Pero Dumbledore no querría eso. Que el ministerio se llevara a Harry, sería como arrojarlo a una cuerva de lobos. Harían lo que quisieran con el salvador del mundo mágico. Así que mientras esperaba una respuesta por parte del Directos, intentó tener el menor contacto con Harry. Pero ahora que solo había intentado recoger algunas hierbas que había plantado en su patio trasero, pudo ver claramente cómo Harry salió de la casa vecina de forma sigilosa y se acerca a la cerca. Parecía que Harry no podía entender que, aunque no lo viera, él sí podía verlo por encima de la cerca. Ahora frente a él, tenía a un niño con los ojos llorosas y su cuerpo sacudiéndose cada pocos segundos. Pensando si sería bueno solo meterse de nuevo a su casa e ignorarlo o ayudarlo con el hipo. La primera le era tentadora. Capítulo 11. Mirando al niño tembloroso, que tenía los ojos brillosos y sus manos tapando su boca de la que se producían pequeños hipos cada tiempo, preguntó: ¿qué estás haciendo aquí? Yo, Hip, señor, Hip. Aunque Harry quería hablarle, el hipo hacía que su pequeño cuerpo temblara y no pudiera terminar sus oraciones. Frunciendo el ceño ante eso, sacó rápidamente su varilla y lanzando un hechizo no verbal a Harry para que dejara de hipar. Ante esto, los ojos de Harry ya no parecían tener una pizca de miedo o vergüenza, sino solo admiración. Señor, ¿qué fue eso? Harry lo miraba con ojos brillantes. Magia, dijo de forma rápida mientras regresaba a buscar las plantas que necesitaba y entrar rápidamente a su casa. ¿Magia? ¿Es uno de esos señores que hacen magia en las ferias? Harry, que se había quedado del otro lado de la cerca, siguió hablándole sin problemas mientras solo lo podía ver por las rejillas de la cerca. Ante su respuesta, frunció el cejo al imaginar cómo lo había comparado con un simple mugle que solo había trucos que mostraban como magia. No, esas personas son charlatanes, pero, una vez yo vi que un señor tenía una caja vacía, pero luego hizo algo con una vara y apareció un conejo. Rodando los ojos ante esa explicación, volvió a sacar la varita de su lugar, y de forma rápida lanzó un hechizo hacia la cerca. Podría decirse que lo había hecho por mero arrebato del momento y no por el hecho de sentirse indignado por ser comparado con un simple mugle que podía engañar a otros con tontos trucos. Ven aquí. Harry no estaba seguro de qué hacer cuando le oyó decir que fuera. No había una puerta entre las cercas y si quisiera ir, él tendría que ir directamente a la entrada del vecino. Después de unos segundos dudando sobre qué hacer, su vecino le dijo: solo empuja la cerca. Aún dudando de las palabras de su vecino. Aún así, hizo lo que le dijo. Y grande fue su sorpresa, que en vez de tocas la textura áspera y dura de la madera, parecía que estuviera tocando seda. Y lo más sorprendente es que ahora podía abrir la cerca como si fueran unas cortinas. Asombrado por eso, pasó rápidamente entre ellas para llegar a un lado de su vecino. Eso es increíble. Dándole una sonrisa desdeñosa al niño que estaba a su lado, le contestó sin dejar de arrancar las hierbas que había ido a buscar. Eso es magia, la magia es asombrosa. Harry podía mencionar otros actos que había visto hacer al señor de la feria, pero nunca había visto uno así, y también por el hecho de que su vecino no había mencionado ninguna palabra mágica. Queriendo volver a sentir la sensación de la cerca, se acercó para tocarla, pero solo se encontró con la textura habitual de la madera. Dura y áspera. Volteando a su vecino, preguntó: ¿por qué volvió a ser así? Severus no se tomó la molestia de responder y solo seguía en sus asuntos. Harry, viendo su actitud y sabiendo que lo estaba ignorando, hinchó los cachetes haciendo un puchero, solo para después seguir preguntando: ¿puede hacerlo de nuevo? ¿Hacer magia? Severus ahora se estaba arrepintiendo de tener ese tipo de arrebatos. Se daba cuenta que era peligroso estar con ese mocoso. Así que al oír su petición solo dijo su palabra favorita: no. ¿Por qué no? Harry se había acercado a su vecino para ver cómo seguía arrancando hierbas. ¿Quiere que le ayude? No. ¿Qué va a hacer con las plantas? ¿Las va a comer? No debería comer plantas, si lo hace le puede doler la panza. Una vez me comí una planta del jardín que olía muy bien, pero sabía muy feo y terminé vomitando. Severus, aunque parecía normal mientras seguía con lo suyo, si se observaba bien, casi se podía percibir una vena palpitante en su frente. Viendo que ya había juntado todas las plantas que necesitaba, se paró rápidamente dejando a Harry aún arrodillado. Señor, espere. Harry había querido seguir a su vecino y seguir preguntarle más cosas, pero de repente había sentido la sensación del suelo y miró como su vecino ahora lo cargaba.
Pero no de la misma forma que lo cargaba Litchi, sino como si no quisiera tocar, con los brazos extendidos. Bueno mocoso, es hora de que te vayas a tu casa. Harry solo podía estar impotente ante la fuerza de su vecino y como lo cargo y lo dejo al otro lado de la cerca. Harry estaba enojado por eso. No había tenido suficientes respuestas y aún tenía muchas preguntas que hacerle. Pero no se preocupó mucho, ya que estaría pendiente en la ventana esperando a que vecino saliera de nuevo. Así que aún un poco emocionado por haber visto la magia que, hacia su vecino, regresó junto a Litchi para expresar su felicidad. Litchi. Sí, cariño. Elizabeth aún seguía terminando su material para el comienzo de sus clases. Así que no supo cuánto tiempo había estado Harry fuera y se había dado cuenta de lo que sucedía. Ya sé que quiero ser de grande. Oh, ¿es así? Entonces, ¿qué quiere ser de grande? Dejando de lado sus papeles se concentró en lo que decía Harry. Viendo lo emocionado que estaba Harry, sabía que era importante para él. Quiero ser un mago. Oh, ¿y eso por qué? Preguntó de forma seria aun cuando la profesión que le decía Harry no existía. Pero no importaba mucho, Harry aún era un niño y podría querer ser eso ahora y tal vez mañana quisiera ser un bombero. Mientras escuchó atentamente, pensó que su idea de comprarle un libro de magia para Navidad estaba en lo correcto. Mientras tanto en el mundo mágico, Dumbledore no lo estaba pasando nada bien. Desde la desaparición de Harry del radar mágico, muchas personas pedían respuestas. Y no solo las personas normales, sino también el ministerio. Aunque no podían hacer tanto contra él, aún así, sus días se habían vuelto ruidosos y estresantes. Ni siquiera sus dulces de limón podrían quitarle esa amargura de la boca. Mirando la carta que le había presentado Severus, estaba al corriente con los accidentes mágicos de Harry. Sabía que Severus actuaría de la mejor forma para seguir sus deseos, así que no le preocupaba mucho. Pero siempre era mejor estar prevenido ante cualquier cosa. La Muggle que cuidaba a Harry podría darle los cuidados básicos que Harry necesitaba, pero si en algún momento Harry tenía un accidente mágico grande cerca de esta, estaba seguro que el ministerio lo sabría y no solo se llevarían a Harry, sino también podría implicar a Severus. No había una relación tan grande entre los dos, pero el ministerio ya lo tenía en la mira, solo le faltaría una pequeña justificación para meterlo en Azkaban teniendo un dolor de cabeza. Dejó la carta de Severus a un lado mientras se preguntaba cómo podría resolver esa situación. Sin ninguna solución por el momento, siguió con la siguiente carta que tenía en el escritorio. Al abrirla y empezar a leerla, un brillo pasó por sus ojos. Algo que tal vez podría empeorar la situación o mejorarla. Alguien que estaba más cerca del mundo Muggle y que no tuviera una actitud tan poco social de su querido Severus. Así que primero hizo una rápida contestación a la carta y luego de enviarla, empezó a escribir otra destinada a Severus. Sabía que a su muchacho no le gustaría ni un poco su solicitud, pero era el único que podía ayudarlo con eso y esperaba también que eso lo ayudara a resolver el problema de vigilar y cuidar de Harry. Aparte, esa persona aún se podía considerar un familiar para Harry. Los meses pasaron de forma rápida para las tres personas que se vigilaban mutuamente. Elizabeth estaba al pendiente de Harry y curiosa por la forma en que Harry siempre estaba observando por la ventana como si esperaba o buscara algo o a alguien. Harry tenía sus momentos con Litchi, pero siempre que podía, alargaba su pequeño cuello hacia la ventana y examinaba minuciosamente la casa de al lado, para ver si lograba ver a su vecino. Y en cuanto a este mencionado, este se encontraba en su sala mientras tomaba una taza de té y miraba a través de un hechizo lo que estuviera haciendo Harry y su cuidadora. Simplemente un día normal para ellos. Habían pasado muchas cosas en esos pocos días. Elizabeth había conseguido terminar su trabajo y ahora solo tenía que esperar a que comenzara la escuela para comenzar a dar clases. Un acontecimiento importante había sido como Servicio Infantil había llegado de sorpresa para hacer una inspección. Cuando había aceptado ser un hogar temporal para Harry, se le había comunicado que habría veces que Servicio notificaría sus visitas con anticipación. Pero ella sabía una verdad. Habría veces que ellos podrían llegar a su casa de forma imprevista. Si bien se podría considerar de mala educación, era una forma de verificar que el niño estaba en buenas condiciones y no solo cuando ellos avisaban su visita. La inspección pasó sin más. Ellos hablaron por separar tanto para Harry como para ella. Al finalizar, le dijeron que todo estaba en orden y que la estarían molestando por un tiempo más, ya que aún no se había encontrado una familia adecuada para Harry. Ella no dijo nada ante eso. Sabía que era más fácil que encontrar una familia de paso que una familia definitiva. Así que solo agradeció por la visita y esperó que las visitas no fueran tan constantes.
Y al final el gran día había llegado, el primer día de escuela para ella y Harry. Jijijaja, aquí se queda hasta el próximo capítulo. Si bien tardó mucho en escribirlo, aún espero acabarlo lentamente. Espero que a esas pocas personas que se toman la molestia de leer la historia les guste y me tengan la paciencia para terminar la historia. Aparte, les dejo este extra. Quería usarlo en la historia, pero no era muy relevante, así que lo quité. Sin nada más que comunicar, vi escena extra. Después de haber logrado conseguir unas viejas prendas muggles en algunos contenedores, Sirius se visitó de forma más decente. Luego de verse un poco mejor que con los viejos harapos que tenía, hizo lo primero que consideraba importante. Buscar a Harry y tal vez comer algo. Así que, sin un rumbo fijo, caminó por los callejones por alguna señal divina que le mostraba dónde buscar a su ahijado, y si había un buen trozo de pan junto a esa señal, estaría muy agradecido. Después de un rato caminando, logró pasar cerca de un parque. Después de haber caminado mucho, había llegado a una zona residencial mejor y el parque parecía bien cuidado. Al echar un vistazo, pudo ver a varias familias comiendo en un ambiente armonioso y feliz. Un sentimiento de envidia y enojo lo invadió por un instante al ver la hermosa escena familiar frente a él, pero rápidamente ese sentimiento desapareció, siendo reemplazado por uno mayor: el hambre. Al ver la comida que las personas habían traído, se le hizo agua a la boca. Hacía mucho tiempo que no había tenido un bocado que no estuviera mohoso o húmedo. Sabía que, en condiciones normales, nunca hubiera hecho eso, o tal vez sí. Durante una cálida tarde dentro de un parque público, se produjo la escena de un enorme perro negro con un gran trozo de pan en su hocico, siendo perseguido por todo el parque por un enojado hombre de familia. Capítulo 12, Día de escuela. ¿Estás listo, Harry? ¿Sí? Muy bien, ya es hora. Mirando a Harry emocionado con su nuevo uniforme escolar, se sintió muy orgullosa. Cuando inscribió a Harry, no se había acordado que debía pedir de antemano un uniforme. Así que a última hora logró conseguir uno usado del mercado. Aunque era un poco grande, logró ajustarlo con sus pocas habilidades de costura. Ahora, viendo a un Harry todo emocionado y bien vestido, lo apuró a acabarse su desayuno para irse rápidamente al instituto. Ya en el carro, dejó que Harry subiera al carro para dirigirse a su primer día de clases. Dándole una última mirada a Harry, vio cómo abrazaba su nueva mochila con anticipación y miraba por la ventana. Pero mirando más de cerca, pudo ver cómo de entre la cremallera de la mochila, se veía la cabecita del peluche favorito de Harry. Sabía que tenía que decirle a Harry que dejara el peluche en casa, pero sabiendo que era el primer día del niño y por experiencia que los niños se sentían angustiados en un lugar nuevo y desconocido, decidió dejarlo pasar. Vamos, Licio, se va a hacer tarde. Está bien, cariño. Arrancando el carro, empezó a andar por las calles. El instituto estaba a menos de media hora de su casa, pero era más conveniente ir en carro que caminando. Al estacionarse, pudo ver con más detalle el edificio. Aunque ya había ido unas veces para terminar unos papeleos, no había visto el lugar a profundidad. El lugar contaba con unos pocos edificios, y el resto era terreno verde que seguramente se usaba como patio de recesos de los niños. Al bajar del carro, lo primero que hizo fue tomar a Harry de la mano para dirigirlo a donde sería su clase. Ya que desafortunadamente, Harry no estaría en su clase. Le habían asignado un grupo de un grado mayor por el momento, ya que la institución ya contaba con un maestro de primer año. Harry, que había estado desprendiendo emoción y curiosidad en todo el camino, ahora se encontraba dudoso y temeroso frente a la puerta del aula. Mirando hacia ella en vez de cuando. Bueno, Harry. Aquí es donde tomarás clases. Yo estaré en el otro salón por si necesitas algo. Pero primero tienes que comentárselo a tu maestro. ¿Está bien? ¿No puedo tomar clases con Lichi? No, cariño. Tú primero tienes que aprender con este maestro para poder ir a mi clase. Cuando sepas leer y escribir, serás bienvenido a venir a mi clase. Harry aún parecía medio dudoso mientras asentía, pero al oír el sonido de las risas dentro del aula, su curiosidad salió nuevamente a flote. Mientras miraba a Harry entrando al salón y acercándose a los niños, una mujer se acercó desde un lado. ¿Su primer día, eh? Sí, dijo de forma inconsciente mientras seguía mirando a Harry. Bueno, es normal que los padres se sientan nostálgicos y a veces tristes el primer día, pero pasará en unos días. Créame, he visto muchos casos. Aparte, su niño parece adaptarse bien. Sí, parece adaptarse bien. Se quedó callada al caer en cuenta en lo que iba a decir. Mirando hacia la joven a su lado, pudo ver que tenía el cabello castaño a barro en una coleta alta y la piel de un tono bronceado que era extraño ver por esos lugares. Sus ojos eran de un café oscuro que la miraban unos centímetros desde arriba.
Vestía con una camiseta blanca y una falda negra hasta las rodillas. La joven tenía una sonrisa en su rostro mientras la miraba. Más que una sonrisa estándar que se les daba a los padres para tranquilizarlos, era más como una sonrisa amiga. Mientras seguía mirando a la joven, preguntó: ¿Eres la maestra de primero? Creí que era otro el maestro. No, yo le doy a un grado más avanzado. El maestro Blas se ha ausentado por problemas de salud antes de comenzar clases, así que estamos esperando a que el suplente llegue. Según el director comentó que llegaría un poco tarde. Sus palabras parecían ensayada, dando a conocer que muchas personas también le habían preguntado lo mismo. Eso es terrible. Sí, lo es. Pero para mí es una oportunidad, dijo la joven con una sonrisa juguetona, casi no hay maestros jóvenes por acá. Y dicen que es un chico apuesto. Ja 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 ja, le divertía ver a la joven emocionada por el asunto. Los dos se habían distraído tanto con su plática, que casi no se percataron de la hora cuando de repente se tocó la campana para iniciar las clases. Bueno señora, es hora de despedirla. Si quiere puedo escoltarla hasta la salida. La plática había salido tan bien que parecía que la joven aún quería seguir hablando con ella mientras la guiara a la salida. Oh, no es necesario. Yo también estoy dando clases aquí, dijo mientras señalaba el que sería su salón, y no soy señora. Aún no me caso, dijo mostrando los dedos de la mano, mostrando la falta de anillo de forma juguetona, haciendo que ambas se rieran. Me llamo Elizabeth Maxwell, pero puedes llamarme solo Richie. Está bien Elizabeth. Es un gusto tener a una compañera con una edad similar a la mía. Dijo mientras estiraba la mano hacia ella. Mi nombre es Emily Brown, igualmente puedes llamarme Emmy. Las dos sonreímos al saber que desde ese momento seríamos compañeras de trabajo. Era raro toparse con compañeros que tuvieras más o menos la misma edad. Después de eso, Emily se quedó cuidando del grupo mientras ella se dirigía a su nuevo salón. Cuando entró, miró a los niños jugando entre ellos y parecían no percatarse de su presencia. Ignorando eso, se dirigió al centro del salón y tosiendo un poco haciendo que los niños voltearan hacia ella, se presentó: Hola niños, me presento, me llamo Elizabeth Maxwell y seré su nueva maestra. Estaba emocionada al mirar cómo los niños la miraban de forma curiosa. Estaba feliz de poder llenar la mente de esos pequeños con todo lo que sabía, pero sintió que no sería tan fácil cuando vio cómo los niños agarraban sus cuadernos y empezaban a arrancar hojas para luego aventarlas al aire como si fuera confeti mientras se reían. Mirando el desorden que se desarrollaba a su alrededor, supo que su trabajo no sería tan fácil como había pensado y hasta podría ver por qué los otros maestros la miraban con ojos de lástima al ver que había agarrado ese trabajo. Pensó que había sido por la ubicación del lugar, pero ahora veía que no. Por lo que veía, tendría que implementar medidas extremas con ese grupo. Harry miraba a los niños que estaban sentados alrededor de una mesa redonda. Algunos de ellos estaban allí hablando entre ellos mientras que otros estaban coloreando unas hojas esparcidas por la mesa. Todo parecía divertido. Pero al mismo tiempo era aterrador. No conocía a nadie de allí y no podía ver a los niños que jugaban con él en el parque. Mirando alrededor del aula, pudo ver cómo en una esquina había algunos juguetes. No eran tan buenos como el que tenía, pero eran igualmente útiles. Acercándose, se sentó en el piso y tomó lo que parecía un lobo. Sacando su peluche, se puso a jugar con los dos peluches, haciendo que los dos animales de felpa fueran amigos dentro de un mundo de fantasía. ¿Puedo jugar también? Harry se había metido tanto en su juego que no se dio cuenta que un niño se había sentado a su lado. El niño parecía una bolita de masa y tenía los cachetes redondeados. Casi le parecía ver una versión más linda de su primo Dursley. Claro, dijo mostrando una sonrisa como le había enseñado Litchi. Aparte de que estaba feliz de poder jugar con otro niño, el chico se acercó más y escogió un perro de peluche. Entonces le empezó a explicar sobre el juego que tenía con los dos peluches, en donde el niño solo asintió. Y así dieron comienzo al juego. Solo que se dieron cuenta de un problema. Guaf guaf guaf. El niño empezó a ladrar de forma feroz mientras acercaba a su peluche cerca de sus peluches. ¿Qué haces?, preguntó al mismo tiempo que alejaba sus peluches del niño. Le había asustado la forma repentina que se había acercado el otro niño. Pues jugando, pero así no se juega. Ellos son amigos. Fue allí que el niño frunció el ceño confundido. Los perros y los lobos no pueden ser amigos, los perros cazan a los lobos. ¿Por qué? Harry no podía entender por qué los lobos y los perros no podían llevarse bien porque sí. Me lo dijo mi tío y es cazador, dijo el niño de forma orgullosa. Pero mi Bag no odia a los lobos, dijo mientras miraba a su perro de peluche.
Eso no puede ser. Los lobos son feroces y aterradores. Y así es como había dejado de jugar y se enfocaron en saber quién tenía la razón. Tanto había sido pelea que no se enteraron que el nuevo maestro había llegado. ¿Qué hacen, niños? Tanto el niño como Harry se voltearon al señor, que los miraba con una sonrisa. Harry podía ver al hombre que se había inclinado un poco para estar a su nivel. Tenía el pelo de un color castaño claro y una cara afilada. Su piel era demasiado pálida y debajo de sus ojos mostraban rasgos de no dormir bien, pero a pesar de su estado cansado, aún parecía tener una sonrisa para ellos. Pero cuando posó sus ojos sobre él, Harry sintió un escalofrío en la espalda. Pudo ver cómo la sonrisa del hombre se congelaba y que de a poco iba desapareciendo. El único que no conocía esto era el otro niño, que parecía captar la identidad del hombre. Profesor. ¿Verdad que los lobos y los perros no se llevan? El hombre parecía tan perdido en sus pensamientos que tardó algunos minutos en procesar lo que le había dicho el niño. Solo fue hasta que este lo llamó repetidas veces que logró responderle. Bueno, normalmente esos animales no se llevan bien. Mientras lo decía, Harry podía ver la cara de triunfo del niño a su lado, haciendo que mirara a su lobo de forma triste, pero las siguientes palabras del hombre captaron su atención. Pero una vez conocí a un perro que era muy buen amigo de un lobo. Tanto que cada luna llena, el lobo visitaba a su amigo para pasear. Oh. Harry estaba emocionado y feliz ante eso. Una parte de él no quería que su peluche se quedara sin amigos, solo por ser diferentes. Eso no es cierto. El niño gordito parecía no querer aceptar las palabras del hombre. Mi tío es cazador y me dijo que sus perros están entrenados para cazar lobos. Así que lobos y perros no pueden ser amigos. El niño parecía frustrado y casi al punto de llorar. Eso es cierto, dijo el hombre, pero como dijiste, están entrenados para cazar a los lobos. Así que puede haber perros que no estén entrenados y no sepan que deben odiar a los lobos. Ante eso último, el niño no supo qué más decir para defenderse. El hombre, viendo que se había acabado la discusión, les ordenó que escogieran un lugar para sentarse y se posicionó frente a la clase. Hola niños, como recién te dije, voy a ser su maestro suplente por este año. Mi nombre es Remus John Lupin, pero pueden decirme profesor Lupin, dijo mostrando una sonrisa ante el grupo de niños, pero Harry podía decir que la mirada de su nuevo profesor estaba sobre todo el momento, haciendo que se sintiera incómodo. Severus miró el alrededor del instituto con severidad en sus ojos. La escuela frente a él había mejorado durante su tiempo fuera. Aún tenía recuerdos cuando solo contaban con menos de 3 edificios y muy pocos niños iban a tomar clases. Para suerte o desgracia de él, había sido uno de los que no podían asistir. Su padre creía que era una pérdida de dinero mandarlo a la escuela siendo demasiado joven, diciendo que lo único que hacían los niños era hacerse los tontos jugando y dibujando fuera de casa. Le había dicho que lo enviaría a la escuela cuando fuera un poco mayor. Obviamente eso cambió cuando se dio cuenta que era diferente. Recordaba que antes tenía celos de los niños que habían podido ir a esa escuela. Pero luego de que supo que era un mago y que podría ir a Hogwarts, ya no le importó. Mirando el lugar, vio que había mejorado algunas cosas, pero aún tenía un aire de su esplendor anterior. Había seguido a la esrita Maxwell para ver a dónde llevaba a Harry. Si hubiera sabido que inscribiría a ese mocoso en ese lugar, lo hubiera impedido. Ya que aparte de ser un lugar inepto de aprendizaje, los demás niños estaban expuestos a ser víctimas de algún accidente mágico que tenga Harry. Y el que tenía que impedirlo no era nadie más que él, haciendo más difícil su trabajo. Luego de estar un tiempo fuera viendo el lugar, supo que no podría notar nada desde allí. Así que decidió volver a su cara y buscar una solución ante su problema. Pero al volver a su casa, lo primero que notó fue a la lechuza esperando en la ventana con 2 cartas. Recibiendo las cartas y pagando sus servicios a la lechuza, leyó los remitentes. La firma de Dumbledore fue la primera en ver, ya que había estado esperando algún mensaje del director. Cuando la abrió y empezó a leer, sus cejas se fruncieron a más no poder. Era el colmo. No podía aceptar que ese peligro andante estuviera cerca de él y más de Harry o cualquier persona mugle. El director debió haberse vuelto loco por la desaparición de Harry, que no estaba pensando con racionalidad. Lo único que quería hacer era rechazar la carta y decir que no haría nada para ese maldito, pero leyendo las últimas palabras del director, supo que sería difícil y casi imposible rechazarle. Así que dejó la carta de lado y miró la carta con desprecio. Ni siquiera tendría que leer su carta, pero debía hacerlo. Al abrirla, empiezo a leerla sin ninguna emoción. Al terminar, dejó la carta a un lado y se dirigió hacia su habitación para elaborar pociones.
Debía calmarse para no cometer ninguna locura. Solo esperaba que el hombre se quedara lejos de su vecina y de Harry. Y obviamente muy lejos de él.